El sábado 18 de septiembre, en Chévere Bar, recibimos a la primavera. 3 bandas al precio de una. Desde Leandro N. Alén, Los Tremendo, El Dorado, Grupo Azul. Y desde San Ignacio Misiones, Los Aliados. Anticipadas 300 pesos. Otra noche imperdible. Supermercado La Estancia, kilómetro 6. Ventas por menor y mayor. Mercaderías en general. Pollos, fiambres, lácteos. Consulte precios por cantidad. Carnes de primera, pescados de río y mar, cerdos, corderos, bebidas frías y vinoteca. Siempre con la buena atención a nuestros clientes. Servicios de delivery. Supermercado La Estancia, kilómetro 6, Avenida San Martín Este 53, a metros del puente. City Optic, la óptica de la ciudad. Nos especializamos en multifocales y garantizamos la adaptación. Tenemos las mejores opciones en precios multifocales y todo tipo de anteojos de receta. Gran variedad de armazones a su elección. Nos adaptamos a su presupuesto. Anteojos para sol, la línea más completa. Lo más importante, le entregamos su anteojo debidamente regulado y adaptado. Garantía total. City Optic. Compre en la Argentina. Compre en City Optic. La Rioja 1710, teléfono 424-442, El Dorado. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Cell Internet, servicio de fibra óptica. Mayor velocidad de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Teléfono 422-300 o WhatsApp 3786-498116. Cell Internet, fibra óptica. Abrimos un nuevo bloque de esta edición de Mediodía de Telenoticias 4. Vamos a hablar acerca del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, que tiene como antecedente, como lo habíamos mencionado, lo acontecido en el último gobierno de facto, con lo que se conoció luego como la Noche de los Lápices. Esta fecha fue instituida por la Comisión Provincial de la Memoria, que conmemoraba lo ocurrido en el año 1976, insisto, conocido como la Noche de los Lápices. Ese día, entre las 12:30 y las 5 de la madrugada, son secuestrados en sus domicilios, donde dormían, los estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, es decir, la UES, una rama estudiantil del peronismo revolucionario de la localidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esta agrupación, junto con otras escuelas, habían reclamado en el año 75 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto estudiantil secundario gratuito. La Noche de los Lápices fue uno de los sucesos más dramáticos de la represión vivida en aquellos años. Llegaron a 250 desaparecidos, jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, la mayoría estudiantes de escuelas secundarias. Reclamaban un boleto estudiantil, lo venían haciendo ya desde hacía más de un año, previo a lo que fue el golpe militar del año 76, y por el gobierno militar fueron considerados que debían ser reprimidos de inmediato, cosa que ocurrió, y como bien mencionábamos, muchos desaparecieron. Se conoció la historia porque 4 de esos jóvenes lograron sobrevivir y después la narraron, uno de ellos en el juicio que se hizo a las juntas militares ya después del retorno de la democracia. Para hacer un poquito de memoria por qué hoy se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, vamos a compartir este audiovisual. Durante septiembre de 1975, en La Plata y en otras ciudades, se realizaron movilizaciones por el boleto estudiantil, en las cuales participaron una gran cantidad de jóvenes, que luego de su lucha consiguieron una tarifa diferencial para los secundarios. El golpe del 24 de marzo de 1976 agudizó la represión, la cual se extendió por todo el territorio, y los secuestros y las desapariciones se multiplicaron al compás de la aparición de nuevos centros clandestinos de detención y tortura. Para septiembre de este año, el terror ya se había adueñado de toda la ciudad en general, y en especial del ambiente estudiantil.
Y no solo en las facultades, sino también en los secundarios, principalmente los 3 que dependían de la universidad: el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante y la Escuela de Bellas Artes. Luego de esta introducción, puedo pasar a contarte lo que hoy se conoce como la Noche de los Lápices, que fue parte de un plan represivo puesto en marcha durante la dictadura. Acompáñame hasta el final del video para que pueda explicarte quiénes fueron los jóvenes que secuestraron y cuáles fueron los tormentos que aguantaron por casi 4 años, en donde algunos sobrevivieron y otros al día de hoy siguen desaparecidos. A continuación, voy a dejar que ellos mismos expliquen lo que les sucedió durante estos días. En la madrugada del 17 de septiembre de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados entraron a mi domicilio, amenazando con las armas a mi familia, buscando un estudiante de Bellas Artes. Yo en ese momento estaba cursando 5º año de la Escuela de Bellas Artes, tenía 17 años. El 21 de septiembre nos sacan a un patio para hacer un festejo del Día de la Primavera, un patio o algo así porque recibía un sol. Estábamos todos, lo que podía escuchar mucha gente, con condiciones todos de tortura, golpes. Se escuchaba en todo momento lamentos, gritos desgarradores. Los represores se jactaban de que íbamos a festejar el Día de la Primavera. 23 de septiembre hay un traslado, nos suben a un camión, a varios de los que estábamos en Arana, y en un momento el camión se para, dan una serie de nombres, entre ellos Claudia Falcone, María Clara Ciocchini y otros nombres, Horacio Húngaro. Ellos se bajan y yo, junto con Patricia Miranda, Gustavo Calotti y otros, continuamos. Paralizados del miedo. Caminar por las calles en sentido contrario a los vehículos, tomar 2 o 3 ómnibus. Yo caminaba, daba 3 pasos y miraba para atrás. Me quedó mucho tiempo como un tic. Según la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados luego de sufrir horribles torturas en los distintos centros de detención, entre los que se pueden nombrar el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisaría Quinta, Octava y Novena de La Plata y la Comisaría Tercera de Valentín Alsina. En ese centro, que después supe que era el centro clandestino Arana, uno pierde la condición de ser humano. Uno perdía la condición de ser humano. Es importante que se conozcan estos centros clandestinos tan distintos a otros. Quizás en otros se ve que hablaban los represores con los presos, que se discutía de política y demás. Acá no. Acá a nadie le interesaba hablar, o por lo menos conmigo, de nada. Entonces, en ese centro clandestino Arana se vivía el horror. Era un centro para la tortura y para que los detenidos cantemos la mayor cantidad de nombres, la mayor cantidad de cosas. Y se utilizaban todos los métodos posibles. La tortura con picana, se escuchaba todo el tiempo la picana eléctrica, en donde ponían una radio muy fuerte y hacían interferencias, se ponían canciones y los cuerpos no dábamos más. En aquel año 77 era un año muy, muy terrible, en donde uno entraba a la cárcel con 17 años, en mi caso, después de estar en varios centros clandestinos, en donde no había ningún tipo de legalidad, no había abogados, no había, que hoy en día muchos chicos me preguntan eso, y los abogados, los habeas corpus, no había nada de eso, era solo esperar. Y en ese 77 se hacía muy largo, en diciembre del 77 hubo una posibilidad de salir, tuvo una entrevista a mi padre, y ahí le dijeron los militares que lo habían entrevistado que yo no iba a salir por mucho tiempo más, porque era muy peligrosa, que yo era irrecuperable para la sociedad. Y por eso ahí también le recomendaron que me vaya de La Plata, que yo nunca iba a volver a la ciudad de La Plata, porque ahí iba a ser amigos que me iban a hacer mucho mal.
y yo podía hacer mucho daño, y ahí entonces mis padres vendieron todo lo que tenía, malvendieron la casa, un negocio, y se fueron a lo que es el típico departamento de veraneo de Mar del Plata a esperar que salga. Y ahí entonces son esos dolores de La Plata. Yo digo que La Plata me duele recorrer esas calles en donde me arrancaron, y donde alguien consideró que yo no podía volver más. La memoria sobre la noche de los lápices fue cambiando a la par de las transformaciones de la memoria social. En primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó resonancia pública durante el juicio a las juntas militares, hecho que sucedió en el año 1985. En un próximo video voy a hablar sobre el juicio a las juntas militares, el cual iba a ampliar la duración de este video, por lo tanto prefiero dedicar uno propio para explicar bien todo lo que sucedió durante el juicio y años posteriores. Lo que sí puedo resumirles es que durante el juicio, Pablo Díaz, uno de los jóvenes sobrevivientes, narró su historia ante la justicia. Un año después de ese testimonio, toda la historia de los chicos de la noche de los lápices logró amplificarse a través de un libro, escrito por los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane. Luego llegó una película basada en este mismo libro, dirigida por Héctor Olivera. Y poner en claro lo del tema de la noche de los lápices, que fue un invento de una señora, María Seoane, en un contexto diferente, en el año 84, cuando ella escribe un libro que se llamó La noche de los lápices. Cuando habla de la noche de los lápices y ella explica que nos detienen a raíz de una lucha por el medio boleto para los estudiantes secundarios, eso fue una lucha que efectivamente nosotros llevamos a cabo, pero fue en el año septiembre del 75. A nosotros nos detienen un año más tarde. Y no se establece, por lo menos en los interrogatorios, en las torturas, no se establece una relación de causa y efecto. O sea, a mí, y creo que ni a Emilce, ni a ninguno de nosotros, ni de los que sobrevivimos, ni de los que quedaron desaparecidos, nos interrogan por el medio boleto estudiantil, la lucha que hemos llevado a cabo, ¿tá? O sea, a nosotros nos detienen fundamentalmente por ser militantes, pero reconozco que esa historia contada así, de esa manera, sirvió de mucho para que la sociedad se diera cuenta de que los militares eran finalmente terroristas, que los militares habían llevado la violencia política a extremos nunca vistos en la Argentina. A mí efectivamente me detienen el día 8 de septiembre, y me detienen en la jefatura de policía. Yo trabajaba como cadete correo en la oficina de tesorería. Y a partir de ahí, bueno, me desaparecen, permanezco desaparecido con torturas mucho tiempo, durante 3 meses y medio. Hubo mucha hazaña, ¿no? Porque evidentemente cuando los policías, los militares, en aquel momento el que dirigía la policía era el coronel Camps. Estuve casi 3 años preso y después el exilio porque me vinieron a buscar de nuevo. De todos estos jóvenes que le hablé recién, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller fueron los únicos 4 sobrevivientes del horror de la noche de los lápices. Fueron liberados entre el año 1978 y 1980, a los que no les quedó otro remedio más que el exilio. Así es, como este y otros tantos hechos atroces fueron sucediendo durante la época oscura que sacudió nuestro país. Miles de familias se quedaron sin hijos, hermanas, padres y madres. Resumimos así los antecedentes de por qué en la jornada del día de hoy, 16 de septiembre, se conmemora en todo el país el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Derecho que finalmente, y a qué costo, ¿no?, se consiguió, el del boleto estudiantil gratuito, que hoy parece algo tan natural, pero que sin embargo significó mucha lucha y en este caso un costo terrible, como tantos derechos que hoy tienen los seres humanos. Por eso es importante tener los antecedentes y sobre todo defender esos derechos conquistados con mucho sacrificio. Pausa comercial.